Dentro del mundillo del negacionismo, del cambio climático, crisis climática, calentamiento global o como lo queráis llamar, hay un argumento que es el de en la Edad Media también hubo un calentamiento global y no pasó nada. También hay otros que dicen, pero el clima de la Tierra ha cambiado de forma natural y no hay nada de malo en que cambie ahora. Resulta que en estos argumentos hay una parte de verdad, pero solo una parte y mal utilizada para restar importancia o incluso negar el problema climático en el que estamos metidos ahora mismo. Es más que evidente que estamos dentro de un proceso de cambio climático causado por nosotros, el cual cada vez se acelera más y que forma parte de un cambio global mucho más grande, también causado por nosotros mismos. Sin embargo, a lo largo de la historia de la Tierra se han producido montones de cambios climáticos, enfriamientos, calentamientos globales. Entonces, ¿qué tiene este de especial? Como dicen ciertos negacionistas, si siempre ha habido cambios climáticos, ¿por qué preocuparse por este? Vamos a echar la vista atrás y vamos a ver cómo ha cambiado la temperatura a lo largo de la historia de la Tierra. Conocer los cambios climáticos del pasado y saber qué ocurrió nos va a permitir predecir qué puede pasar en este caso. Vamos a verlo. Esta es la escala de tiempo del Fanerozoico, un pelín después de que apareciesen los primeros animales. Lo más antiguo está a la izquierda y a la derecha está el presente. Y la línea que veis es la temperatura global del planeta. Como veis, actualmente estamos en mínimos históricos. La temperatura en general ha sido mucho más alta que ahora. Entonces, ¿qué tontería es esta del calentamiento global? Calma, que no es ninguna tontería. Vamos a verlo. Veis que hay tres tipos de climas, así, en general, Icehouse y Greenhouse, y que generalmente es el Greenhouse lo que predomina. Los Greenhouse son periodos cálidos, pero no como nuestro verano, sino cálidos de verdad, en los que la temperatura global podía ser de más de 20 grados centígrados. Además, durante estos periodos no había hielo en los polos o era mínimo, y el océano estaba muy estratificado, es decir, las capas superiores cálidas apenas se mezclaban con las capas profundas frías. Por otro lado están los Icehouse, que, como su nombre indica, son periodos fríos en el que hay hielo continental, al menos en el polo sur, como es actualmente. De hecho, desde donde abarca esa línea temporal, el único periodo donde ha habido hielo en ambos polos a la vez es en el Icehouse actual. Además, en los océanos pasa lo contrario que en el Greenhouse, que está menos estratificado y las aguas superficiales se mezclan con más facilidad con las aguas profundas. Esos dos son los principales periodos climáticos que encontramos en la historia de la Tierra. Sin embargo, hay un tercero, el que llamamos hothouse o hipertermal, que son los que nos interesan en este vídeo. Estos periodos, al contrario que los anteriores, son muy cortos en el tiempo, pero cortos a escala geológica, es decir, duran entre decenas y cientos de miles de años, en los cuales la temperatura sube de forma brusca entre 4 y 8 grados, una barbaridad. Esos periodos son los asteriscos que veis arriba en el gráfico. Si os fijáis, todos se producen en periodos de Greenhouse y asociados a ellos suelen producirse ciertos fenómenos anómalos, por ejemplo, extinciones masivas, como la que se produjo a finales del Pérmico, que, aunque no es la más famosa, sí fue la más devastadora a nivel global. Entonces, ¿os estoy queriendo decir que estamos ante un evento hipertermal? No os adelantéis, eso lo vamos a discutir al final. Primero vamos a aprender un poquito más sobre estos eventos para comprender la actualidad. Los hipertermales, cada uno ha sido diferente, en un contexto geológico, climático, diferente, con una posición de los continentes diferente, distintas formas de vida, etc. Sin embargo, hay algunos elementos que son comunes para todos ellos. Lo primero, estos eventos hipertermales son producidos por un aumento muy rápido en el CO2 atmosférico, pero debido a diferentes causas. Por ejemplo, este hipertermal del Cretácico se produjo por un aumento en la actividad volcánica, lo cual expulsó grandes cantidades de CO2. Otro ejemplo es este hipertermal del Jurásico, el cual se produjo porque se quemaron unos depósitos de carbón que estaban cerca de una zona de mucha actividad ígnea, liberando mucho CO2. Hay otros causantes y a veces puede ser una mezcla de varios. Sea por lo que sea, se produce una inyección brutal de CO2 en la atmósfera, lo que ocasiona el hipertermal. Lo segundo es muy evidente. El CO2 es un gas de efecto invernadero que mantiene cerca de la Tierra parte de la radiación infrarroja que llega del Sol. Es decir, mantiene encerrado el calor que llega del Sol alrededor de la Tierra, de forma similar a como haría un invernadero.
de ahí su nombre. El efecto invernadero es imprescindible para la vida, ya que sin él la temperatura de la Tierra sería mucho más fría. Sin embargo, cuando aumenta mucho este gas en la atmósfera, la cantidad de calor que retiene alrededor de la Tierra es mayor, por lo que aumenta la temperatura global de la Tierra y de los océanos, como está ocurriendo actualmente. Eso sí, el CO2 no es el único gas de efecto invernadero, pero no es el momento de hablar de ello. Ya hablaré de ello en otro momento. Un aumento en la temperatura global del planeta va mucho más allá de que haga más o menos calor, ya que influye en la formación de hielo en los polos, en la formación de nubes, en las precipitaciones, en las corrientes oceánicas y en un montón más de fenómenos físicos, meteorológicos, geológicos, ecológicos, etc. Si la temperatura aumenta de forma lenta y progresiva, estos fenómenos también cambian de esa forma. Sin embargo, si la temperatura aumenta de forma drástica, como ocurre en los hipertermales, entonces los cambios que se producen son demasiado bruscos. Un ejemplo muy claro es la acidificación del océano al absorber CO2 atmosférico, un fenómeno que se ha observado en prácticamente todos los hipertermales que han ocurrido. Además, se producen unos cambios en la oxigenación del agua, llegando a momentos de euxinia, en los que desaparece el oxígeno disuelto en el agua y además aumentan mucho los sulfuros, creándose un ambiente donde es imposible prácticamente que vivan la mayoría de los organismos. ¿Y todo esto en qué desemboca? Pues resulta que los eventos hipertermales suelen ir asociados a extinciones, mayores o menores, pero siempre se da un momento de crisis biológica y ecológica que conduce a extinciones. El caso más extremo es la extinción que puso fin al Pérmico, la más dura que ha ocurrido nunca, en el que se extinguieron el 95% de las especies. Este hipertermal parece que fue producido por un gran evento volcánico y la temperatura subió entre 5 y 9 grados en menos de 20.000 años, aunque la biodiversidad no se recuperó hasta 5-10 millones de años después. Hasta aquí ya hemos visto qué son los eventos hipertermales, qué características tienen, cuáles son las causas, las consecuencias en general, porque cada uno es un poco diferente. Ahora vamos a comparar estos hipertermales con el calentamiento global antropogénico que estamos sufriendo actualmente. ¿Qué puede que tengan en común? ¿Qué diferencias hay entre ellos? No me voy a centrar tanto en dar datos sobre las causas y las consecuencias y demás del calentamiento global actual, para eso ya haré otro vídeo, sino que voy a comparar los hipertermales con este calentamiento global. En el caso de este cambio climático, la causa principal es el aumento de CO2 en la atmósfera y de otros gases de efecto invernadero, al igual que ocurría en los otros hipertermales. Sin embargo, en este caso la fuente es antropogénica, es decir, este incremento es fruto de la actividad humana. Sin embargo, ¿de cuánto es este aumento? Pues desde la era industrial, hacia el 1760 más o menos, la concentración de CO2 atmosférica era de 280 partes por millón, y ahora es de unas 420, lo que es un aumento de 0,5 partes por millón cada año aproximadamente. El hipertermal de la extinción masiva del Pérmico fue un aumento de más de 4.000 partes por millón en unos 20.000 años, lo que es un aumento de 0,2 partes por millón cada año aproximadamente. Otra comparación, esta vez con el hipertermal conocido como PTM, mucho más reciente. En este caso, el aumento fue de 3.000 gigatoneladas de CO2 en 6.000 años, es decir, media gigatonelada por año, más o menos, mientras que nosotros en 2021, por ejemplo, emitimos más de 35 gigatoneladas de CO2 a la atmósfera. Como veis, el aumento de CO2 que estamos provocando supera por mucho a algunos eventos hipertermales anteriores. Si hablamos en términos de temperatura, en el hipertermal del Pérmico la temperatura aumentó entre 5 y 9 grados en unos 20.000 años, es decir, entre 0,00025 y 0,00045 grados centígrados por año. En el caso del PTM, el aumento fue de 6 grados en 6.000 años, es decir, 0,001 grados al año, un aumento mucho más rápido. En nuestro caso, la temperatura ha aumentado más de 1 grado desde 1950, lo que es un aumento de 0,01 grados al año, es decir, 10 veces más rápido que el PTM y 25-45 veces más rápido que el hipertermal del Pérmico.
¿Qué consecuencias tiene esto? ¿Vamos en la misma dirección que el resto de los hipertermales? Hay una diferencia que es fundamental entre los hipertermales y este calentamiento global, y es que los hipertermales se produjeron en momentos de greenhouse, cuando las temperaturas globales eran bastante más altas, el océano era diferente, etc. En nuestro caso, este calentamiento global se está produciendo en un momento de icehouse, con unas temperaturas globales más bajas, hielos en ambos polos, etc. Esto, por ejemplo, puede ayudar a que no se produzca un estado de euxinia en los océanos al estar actualmente menos estratificados y haber más mezclas entre las aguas profundas y las aguas superficiales. Sin embargo, el aumento de CO2 y de la temperatura es más que evidente, es demasiado rápido comparado con otros hipertermales y tampoco parece que vaya a frenar si seguimos emitiendo CO2 y otros gases de efecto invernadero de la forma en la que lo hacemos actualmente. Y de hecho ya estamos empezando a notar efectos en la temperatura global, en olas de calor y de frío, se descompensan las precipitaciones, aumenta el nivel del mar, etc. Y también vienen los efectos más lentamente que también estamos notando en la biodiversidad y los ecosistemas. ¿Y el calentamiento que hubo en la Edad Media? Eso no fue culpa del ser humano y no pasó nada. Bueno, ese calentamiento no fue ni a nivel global, ni subió tanto la temperatura, ni tan rápido, ni fue causada por un aumento en los gases de efecto invernadero. Y sí que hubo efectos, claro que hubo pequeños cambios climáticos. Sin embargo, es que este caso es totalmente diferente, y ya veis que la cosa no está en que suba o baje la temperatura, sino que la clave está en la velocidad a la que se producen estos cambios y cuáles son las causas. Y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo nuevo. Haré otro vídeo sobre el cambio climático, centrándome mucho más en las causas, las consecuencias y demás. Y nada más, dadle a like, suscribíos, recordad que tenéis la bibliografía en la descripción, compartid el vídeo, todas esas cosas y nos vemos en el próximo.